Tardes, buenos días. A continuación vamos a presentar los resultados y aplicaciones de un análisis de conectividad estructural que realizamos para un área protegida llamada Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Mármoles y Pantágoras ubicado en el oriente antioqueño. Este trabajo fue realizado por algunos compañeros de todo el equipo de trabajo, que somos Alba Lorena García, Julián Hernández y quien les habla, Daniel Martínez Castaño. Este análisis se llevó a cabo en el oriente antioqueño, en jurisdicción de una corporación autónoma regional que se llama Cornare, que abarca pues todo el territorio del oriente antioqueño. Cuenta además con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de GEF en la parte económica y de Fundación Natura en toda la parte de la ruta declaratoria y el equipo de trabajo y el equipo técnico. Fundación Natura viene acompañando este proceso dentro de un gran proyecto a nivel nacional que se llama Magdalena Cauca Vive, que se enfoca en la cuenca del río Cauca y del río Magdalena. Es más que todo enfocado en ecosistemas acuáticos, así que podría decirse que este distrito de manejo integrado es un tanto la excepción a la regla porque también incluye hábitats muy boscosos. Bueno, como les decía, está ubicado en el oriente antioqueño, abarca 4 municipios, parte de esos 4 municipios que son San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco y Sonsón, muy cercanos al río Magdalena. Entonces estamos hablando de una zona de un bosque húmedo tropical, debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, encontramos en el mapa de la derecha un mapa geológico sobre se puede observar pues que hay una gran cantidad de cavernas, que son las estrellas que se observan en el mapa, y mármoles. Esos mármoles han dado como resultado la formación de un corredor kárstico, son estructuras geológicas que se forman a partir de la descomposición, la disolución de químicos de las rocas con el agua, formando cavidades y esas cavidades forman cavernas. Bueno, hay otras estructuras geológicas como los pepinos, dolinas, en fin, pero esas ya son otras generalidades que no entran en discusión en esta presentación. La presencia de mármoles en la zona ha dado como resultado la instalación de varias empresas del sector minero. Entonces, esto es una de las actividades económicas más relevantes de la zona. Es una minería que hay que entenderla, que es a cielo abierto y que está enfocada únicamente en la extracción de yesos, mármoles o lo que se denomina a veces como piedras calizas. Bueno, además de los actores mineros, encontramos actores sociales, los cuales se encuentran incluidos en 22 veredas, 675 predios, 650 familias para un total de 3.200 personas. Y también encontramos otras actividades económicas, además de la minería, que es una minería, como ya les decía, enfocada en los mármoles, en el cemento, en el yeso, en la cerámica. También encontramos una ganadería que se volvió supremamente extensiva desde el 2007, más o menos entre 1998 y 2007. Hubo un periodo de violencia que generó un desplazamiento, pero con el retorno y la llegada de colonos o de grandes terratenientes y apropiadores de la tierra, pues digamos que la ganadería empezó a tomar mucha importancia. Esta ganadería combinada con la deforestación y la extracción de madera han sido como una de las amenazas de los fenómenos de transformación más grandes en esta zona. También encontramos cultivos, por supuesto, de cacao, maíz, de yuca, entre otros, y actividades turísticas, del turismo de naturaleza. Muchas personas habrán escuchado hablar del Cañón de Río Claro en Antioquia, en la autopista Medellín-Bogotá. Bueno, pues esta zona, esta área protegida, abarca esa zona.
Eh, por todas estas actividades económicas que ejercen una presión sobre la biodiversidad de la zona y que han generado una deforestación acelerada en los últimos 15 años, la corporación Cornare vio la necesidad de generar un área protegida que, como ya vimos, abarca pues el cañón de Río Claro, bajo la figura de Distrito de Manejo Integrado. Uno de los insumos para la declaratoria de esta área protegida es un análisis de conectividad. Ese análisis de conectividad se realizó pues, con base en supuestos de la conectividad estructural. Esa conectividad estructural se entiende como aquellos aspectos físicos de un paisaje que nos permiten conectar unos nodos. En este caso, esos nodos van a ser bosques que se escogieron a partir de un análisis de fragmentación. Pero bueno, también, además de los nodos, el análisis de conectividad requiere construir un raster de resistencia que nos va a indicar qué tan apto es el terreno para permitir la conectividad o para generar esa resistencia a la conectividad. Entonces, esas variables fueron 6 variables. Bueno, esas 6 variables tienen un valor de ponderación que se les asignó de acuerdo al método de Sati. Tienen toda la misma escala, uno en 25.000, el mismo tamaño de píxel, cada variable es un raster y cada variable tiene 10 categorías, que van de 1 hasta 99, en donde 1 pues es menor resistencia, o sea que favorece a la conectividad, y 99 es que ofrece mucha resistencia y por lo tanto no es tan bueno para la conectividad. Entonces, por ejemplo, las coberturas que menos resistencia ofrecen, pues son los bosques más conservados, la vegetación secundaria, y las que más resistencia ofrecen son pues, los pastos, las zonas degradadas, las zonas mineras. Asimismo, tenemos la distancia a los ríos. Se asume que entre más cerca a un río o a un cuerpo de agua, pues más favorable es para la conectividad. Y la distancia también a centros poblados, industriales y mineros. Entre más cerca se esté, por ejemplo, una mina, pues mayor resistencia va a haber, ¿cierto? También tenemos la distancia a vías. Entre más cerca se esté a una vía, pues mayor resistencia hay. La pendiente. Los terrenos más llanos o más lisos son más aptos para la conectividad y los terrenos con mayor pendiente ofrecen mayor resistencia. Y la rugosidad, que simplemente nos dice qué tan liso o qué tan escarpado es el terreno. Esto se obtiene a partir de un modelo de elevación digital y un cálculo matemático. eh, nos dice cuáles son las zonas más rugosas. Entonces, las zonas más rugosas, o sea, las más escarpadas, son aquellas que menos favorecen a la conectividad y las zonas más lisas son las que más favorecen a esa conectividad. Como hablamos de un corredor kárstico, hablar de rugosidad es importante porque la geomorfología y la estructura, la forma del suelo varía mucho y eso influye, eso determina en esta zona qué tan probable es que quede una roca desnuda porque sus características físicas no permiten que se instale ningún tipo de vegetación o de animales, o por el contrario, pues qué tan apta es para que por allí se instale la biodiversidad. Bueno, los nodos se obtuvieron a partir de un análisis de segmentación morfológica del algoritmo de Guidos. Y el mapa de resistencia, considerando las 6 variables que les contaba al principio, tiene esta fórmula, en donde la variable 1 se multiplica por el ponderado de la variable 1 más la variable 2, que es el raster. Estamos hablando del raster por el ponderado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esto es un álgebra de mapas. Al final, la suma de esas variables se multiplica por el número de variables y nos arroja el mapa de resistencia. Entonces las zonas en verde son como las
zonas más adecuadas para la conectividad y las zonas en color rojo, pues las menos adecuadas. Finalmente, lo que se obtiene es un mapa de conectividad mediante el algoritmo del Linkage Mapper para ArcGIS. Entonces, esto nos dio como resultado que hay 22 nodos, o sea, bosques de interés, cada nodo es un bosque de interés, y 49 posibles puentes que enlazan esos nodos. La mayor conectividad a simple vista, pues está en la parte sur del área protegida. Y digamos que las zonas más perturbadas son aquellas que menos favorecen conectividad. Lo que se observa también en esta zona es que aquellos sitios que están más alejados de la autopista Medellín-Bogotá son más conservados, entonces terminan favoreciendo mayor conectividad. Asimismo, las zonas de mayor difícil acceso, como les comentaba ahorita, hay zonas que son muy en pendiente, muy escapadas precisamente por ese paisaje geológico, por esa estructura geológica. Esas zonas se mantienen bien conservadas y también de alguna manera terminan favoreciendo la conectividad. Eh, bueno, y también este análisis de conectividad sirve como insumo para ejercicios de ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, en este mapa, el equipo de trabajo de Fundación Natura hizo el ejercicio de conocer cuáles eran las zonas más adecuadas para la restauración. Esto no solamente incluyó el análisis de conectividad, sino también pues, los títulos mineros que ya están legalizados. Había que tenerlos en cuenta en el análisis, por eso tantas áreas en color rojo, que son aquellas áreas pues, que no se sacan pues, como del interés del ejercicio de la restauración. Pero las zonas en color verde son las más adecuadas para esas áreas de restauración, que también este análisis, además del análisis de conectividad, incluyó pues lo que quiere cada municipio para su territorio, lo cual se encuentra en el instrumento de ordenamiento territorial. Y lo que nos dice pues el POMCA del río Cocorná y directos al Magdalena Medio. Entonces, este es uno de los usos que tiene un análisis de conectividad. Otro que instrucción es la zonificación del área protegida, que también incluyó el análisis de conectividad. Esa zonificación está en construcción, pero de todas formas se concluye como que el análisis de conectividad estructural sirve para estos mecanismos de ordenamiento de área protegida y también lo que esperamos es poder usar la conectividad desde un punto de vista más funcional, considerando las especies que son valores objeto de conservación dentro del área protegida. Eso es todo, muchas gracias.